Creciendo con Juan Manuel. Bienvenidos a este nuevo espacio en donde hablaremos sobre temas que ayudarán a que veas tu vida desde otra perspectiva. Mi nombre es Laura Monsalve y podrás tener un momento de reflexión y de sanidad interior. En este segundo capítulo de la sección Creciendo con Juan Manuel hablaremos sobre el tema ¿te conoces a ti mismo? Esta es la pregunta que te debes hacer antes de que empieces a escuchar este nuevo podcast. Es por eso que le damos la bienvenida a Juan Manuel, coach de vida, quien en esta oportunidad nos hablará sobre el respirar, hidratarse, sobre la alimentación, el ejercicio, la postura y la comunicación. Es un gusto volver a tenerte aquí, Juan Manuel, y bueno, para empezar, cuéntanos un poco sobre este tema. Gracias, Laura. Todos en esta vida tenemos un propósito y una misión de vida, y para ello nos fue dado un cuerpo físico, un cuerpo emocional y un cuerpo mental. Tenemos el libre albedrío para decidir la forma como vamos a utilizar esa energía. Por eso es importante conocernos a nosotros mismos, entender cómo nos vamos a tratar, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Esta es una pregunta muy importante que tú nos estás planteando en el día de hoy de quiénes somos. Y pues nos estás comentando sobre lo físico, sobre lo mental, sobre lo emocional y sobre lo espiritual. Quisiera que de pronto profundicemos un poco más en este aspecto, nos explicaras pues en qué consiste el conocerse física, mental, emocional y espiritualmente. Vamos a hacer un paralelo en el cual nos vamos a comparar con un vehículo. Nosotros tenemos el cuerpo físico que es el vehículo por el cual nos desplazamos. ¿Qué condiciones debe tener un vehículo? El vehículo debe estar en buen estado, debe tener su silletería, debe tener su motor, que tenga la potencia necesaria. Adicionalmente a eso, se debe hacer un mantenimiento preventivo y correctivo. Le debemos aplicar gasolina, agua, aceite, lubricantes. Adicionalmente a eso debemos tener los documentos legales para poder circular sin ningún problema. Debemos tener también la pericia, saber conducir, conocer el terreno. Entonces, así como el vehículo necesita muchas cosas de forma y de fondo, nosotros como seres humanos también tenemos esos elementos que tú mencionaste al principio, los cuales pues los vamos a trabajar uno a uno para determinar esos factores de éxito para que tengamos una vida agradable. Ok, Juan, y teniendo en cuenta esto, pues es importante, o creería yo, saber quiénes somos para sí mismos reflejarnos frente a las otras personas, ¿no? Que nosotros mostremos lo que realmente queremos mostrar. Nos comentaba sobre la respiración. ¿La respiración en qué consiste o cómo debemos respirar correctamente? La respiración es el elemento primordial para la vida. Desde que nacemos hasta cuando nos vamos, siempre estamos respirando. No podemos dejar de respirar por más de 3 minutos sin perder la vida. Realizamos 21.000 respiraciones por día, entonces este es un elemento muy importante para manejar el proceso respiratorio. ¿Por qué? Porque la respiración es la conexión entre la parte física, la parte digestiva, la parte mental y los procesos emocionales. Entonces debemos ponerle cuidado específico a la respiración. A pesar de que esta está gobernada por el cerebro subconsciente, por la mente subconsciente, nosotros podemos detectar el tipo de respiración que estamos generando en un momento y hacerla consciente, mejorándola de tal manera de que generemos un balance y un equilibrio. Por ejemplo, cuando la emoción es de tristeza, nosotros tenemos respiraciones lentas. Cuando estamos en pánico, la respiración es breve y rápida. En situaciones de ira, la respiración es larga y forzada. Cuando estamos en ansiedad, la respiración es acelerada. Entonces, debemos tratar de entender, primero conocer el tipo de respiración que tenemos. La respiración se da en 4 fases. Entonces te invito, tú que estás escuchándome, a que te pongas en una situación cómoda. Puedes estar de pie, puedes estar sentado, puedes estar acostado. Vamos a observar la primera fase de la respiración. La primera fase de la respiración es la inhalación. Es tomar el suficiente flujo de oxígeno mediante la respiración. La suficiente cantidad de oxígeno se toma inspirando suave, lento y profundo, fijándose
en que se ingiera la suficiente cantidad. ¿Cómo se hace eso? Si nosotros observamos la respiración de los bebés, ¿ustedes han visto alguna vez a un bebé respirar? Me imagino que sí. Ellos dilatan el estómago. Entonces, recordemos que los pulmones no van solamente hasta la caja torácica. Los pulmones tienen una expansión mucho más y pueden conectarse con la parte del estómago. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros generalmente respiramos poco. Respiramos solamente dilatando la parte del pecho y debemos hacerla correctamente. Entonces vas a inhalar la cantidad necesaria, lo que consideres tú, ni mucho ni muy poco, tranquilamente. Te vas a colocar las manos en tu estómago y vas a sentir cómo se dilata el estómago cuando tienes la respiración. Muy bien, sueltas el aire. Vamos a hacerlo nuevamente. Date cuenta cómo se hincha tu estomaguito cuando estás respirando. Esa es la primera fase, el primer punto, y debes acostumbrarte a eso. Cuando respires, en lo posible no se debe mover el pecho. Entonces el segundo paso es, continúa con tu respiración, vuelve a hacer otro proceso de respiración, ponte la mano en el pecho y trata de que no se extienda. Entonces inhalas el pecho quieto y trata de incrementar ese oxígeno en tu estómago, inflándolo, dilatándolo. A nosotros a veces nos da pena, nos da oso, que es que lo que pasa es que si yo lo hago así me veo gordo o voy a perder la figura. No se preocupen. De todas maneras, este es un ejercicio, háganlo tranquilamente, extiendan lo más que puedan ese estomaguito y van a ver cómo van a mejorar. Esa es la primera parte. Después, cuando tú respiras, tu cuerpo necesita un tiempo para recuperarse, para tomar esa energía, para procesar esa energía. Eso es muy corto, el tiempo es muy corto. Entonces, para eso puedes tomar un contador de 3, 4 segundos, 5 segundos. Hazlo a tu ritmo. Entonces, nuevamente, vamos a hacer la inhalación y vamos a hacer el proceso de contracción. Entonces, inhalas y tú mismo cuentas mentalmente. 1, 2, 3, muy bien, sintiendo como el aire. Y en este momento retienes en el mismo conteo. Entonces, 1, 2, 3 y entras a la tercera fase, que es la exhalación. Vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, yo les voy hablando y ustedes lo van haciendo. Entonces, comenzamos con la inhalación. Inhalamos. 1, 2, 3. Retenemos. 1, 2, 3. Y soltamos. 1, 2, 3. Hazlo a tu ritmo. Hagamos un par de respiraciones más, es importante. Entonces, nuevamente, inhalas a tu ritmo. Retienes. Exhalas. Hazlo una vez más. ¿Cómo te sientes? Creo que obsérvate bien y date cuenta que tu ritmo cardíaco disminuyó un poquito, que estás más tranquilo. Como que ahora observa los colores, las formas. ¿Ves? Esto es un secreto milenario, es importantísimo y es tan básico. Y si lo vamos a hacer durante toda la vida, pues hombre, tenemos que tener conciencia de eso. Ahora, ¿qué pasa? La situación es la siguiente. Como la respiración la hacemos automáticamente, porque por default nosotros estamos haciendo otras cosas y no vamos a concentrarnos permanentemente en la respiración, puede suceder, de acuerdo a los pensamientos que tengamos ese tipo de alteraciones en nuestro ritmo respiratorio, las que les había hablado, de tristeza, pánico, ira, felicidad. Entonces, ¿cómo vas a hacer? Cada 2 horas puedes colocar tu celular, la alarma de tu celular, y en ese instante, concéntrate en el tipo de respiración que tienes en ese momento. Solamente ponle atención. Concéntrate en tu ritmo del corazón, concéntrate en la respiración y date cuenta si es leve, si es brava, si es acelerada, si es entrecortada, y simplemente detente y respira. Haz unas respiraciones
1 o 2 minutos. Eso lo puedes hacer mientras vas en el bus, mientras en el mismo almuerzo. Lo puedes hacer a cualquier momento, desde que no tengas una actividad que requiera tu máxima concentración. Tú lo puedes hacer en cualquier momento. Entonces te detienes, te paras a mirar cómo es tu ritmo respiratorio y lo controlas. Respiras suave, tranquilo, relajado, tienes buenos pensamientos y vas a ver cómo tu proceso con el tiempo va a tener una mejoría y empiezas a mejorar tu respiración. Muy importante esto, el saber respirar, y pues esperamos que las personas que nos estén escuchando se hayan tomado este espacio para liberarse un poco de las cargas que tenemos en el día a día. Segundo punto, Juan Manuel, hidratarse. ¿En qué consiste hidratarse y cómo lo podemos hacer de una manera adecuada? ¿Por qué es tan importante hidratarse? Nosotros somos aproximadamente 70% de agua, nuestro cuerpo físico. El cerebro tiene también un 70% de agua. El corazón y el hígado están compuestos de 80% de agua. La sangre el 90%. La piel el 70%. El corazón y el hígado y los riñones 70%. Los ojos son 80% agua. Los músculos el 70% y hasta los huesos tienen un 22% de agua. Entonces ahí nos damos cuenta de qué tan importante es el proceso de hidratación. Adicionalmente que estamos deshidratándonos permanentemente. Tú te estás deshidratando cuando consumes en la respiración, cuando exhalas, te estás deshidratando. En el sudor, en la orina, en la digestión. Entonces, fíjate qué tan importante es que mantengas bien hidratado ese cuerpo físico que tú tienes. Es como un carro sin aceite. Siempre debe tener los mismos niveles. ¿Qué debemos hacer? Hay que beber por lo menos 2 litros de agua al día. Entonces, ahí es cuando tú tienes que preguntarte a ti mismo, tú te dices a ti mismo, mí mismo, ¿en realidad estoy consumiendo el nivel de agua que requiero? Ya lo sabes que es de 2 litros de agua, entonces, ¿qué calidad de agua estás consumiendo? ¿Qué cantidad de agua estás consumiendo? Porque cuando consumes bebidas azucaradas, esas bebidas azucaradas acidifican el cuerpo. Después, posteriormente, vamos a hablar de los procesos de alcalinidad y de acidez. Cuando consumes jugos con preservativos, cuando consumes gaseosa, cuando consumes cerveza, estás cargando al cuerpo porque el aparato digestivo tiene que separar todos esos elementos de azúcares, de gases, de malta, que no necesita, porque en realidad lo único que se necesita es hidratarse. Esa es la importancia de conocer y saberse hidratar todos los días. Es importante, es básico, digamos, es recomendable que te hidrates cuando comiences el día y cuando termines. Entonces es muy bueno que tú te levantes, te tomes un vasito de agua y lo mismo al acostarse. Ya después puedes seguir dosificando el consumo de agua durante el día, como tú lo prefieras. Estamos haciendo como un recorrido de estos buenos hábitos que debemos tener para nuestro cuerpo, para nuestra mente. Ya pasamos por la respiración, por la hidratación, y uno de los puntos más importantes creo que es la alimentación. ¿Cómo debemos hacerlo correctamente, Juan? Bien, recordemos que para respirar no podemos suspender el proceso durante 3 minutos, o sea, tenemos que estar permanentemente respirando. Segundo, para hidratarse, nosotros podemos vivir aproximadamente 4 o 5 días sin hidratarnos, mientras que podemos vivir hasta entre 20 y 30 días sin alimentarnos de elementos sólidos. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos transportando en la alimentación procesos que a veces no son necesarios. Nosotros debemos controlar la alimentación haciéndolo con conciencia. Entonces el proceso para que tú empieces a entender tu alimentación, después de respirar y tener conciencia de lo que estás haciendo, debes masticar durante 10 veces aproximadamente cada bocado. Entonces te vas a dar cuenta que el alimento, además de que está siendo mejor procesado, está siendo triturado, tu proceso de alimentación se está volviendo más consciente. Estás disfrutando la alimentación, estás reconociendo los sabores y los olores que tiene el alimento, y de esa forma estás elevando el nivel de conciencia nutritiva, porque al estar pendiente de tu alimentación, esos pensamientos, esa información que tienes,
en tu día de preocupación, de cosas que tienes que hacer, se van yendo. Entonces simplemente tu alimentación va a ser mucho mejor, va a ser más balanceada, y eso va a mejorar tu tracto digestivo. Es muy importante que revises tu alimentación, entonces debes aprender a conocer aquellos alimentos que son acidificantes y aquellos que no lo son. ¿Qué es un alimento acidificante? Un alimento acidificante es aquel que te roba el oxígeno del cuerpo. ¿Te roba el oxígeno del cuerpo? Sí, claro. Los alimentos que son ácidos tienen una condición molecular específica de tal manera que el átomo de hidrógeno no tiene su balance con átomo de oxígeno. Entonces, cuando consumes un alimento ácido, cuando entra al cuerpo, como no tiene el oxígeno para completar la molécula, ella empieza a robarte el oxígeno, y por eso se genera el proceso de dolores, el proceso de molestias, el proceso de inflamación, porque el mismo cuerpo está recibiendo ese mensaje que no necesita. Entonces esto se mide mediante el pH de la sangre. El pH de la sangre es el potencial de hidrógeno. Entonces, ¿cuál es la clave? Que nos oxigenemos mediante la respiración, que tiene oxígeno, mediante la hidratación, que tiene oxígeno, y mediante la alimentación. Aquellos alimentos que son ácidos te roban el oxígeno. ¿Y qué pasa? El organismo tiene mecanismos de defensa, entonces que funciona en segundos, en minutos y en horas. Cuando tú comes algo que es muy ácido, en segundos los huesos sacan esa reserva de minerales para alcalinizar el sistema. Eso se llama sistema de tampón. Posteriormente, en minutos, los pulmones mediante la respiración eliminan el dióxido de carbono. Y es una forma de sacar los ácidos del cuerpo. En este proceso se elimina hasta el 90% del total de los ácidos del cuerpo. Más tarde, en horas, los riñones procesan esos ácidos fuertes procedentes de proteína, pero solamente puede eliminar hasta un 10% del total de esos ácidos. Entonces es un punto muy importante porque se habla de la proteína. Si bien es cierto, los riñones se demoran horas en procesar. Entonces, ¿qué pasa? Que esa alimentación que nosotros tenemos basada en la proteína, en la carne, es la alimentación más acidificante que tenemos. Entonces, para tener conciencia de nuestra alimentación, debemos reducir el consumo de carne. Debemos entender en este momento que hay muchas personas, o la mayoría de personas, creemos o se piensa que el consumo de carne es benéfico para la salud, y es lo contrario, es el más acidificante. Pero entonces pensamos, me imagino que tú estás pensando, pero ¿cómo así? Yo no puedo dejar de comer carne si me da proteínas, vitaminas, minerales, si lo veo en los noticieros, si los médicos me lo recomiendan, si en todo lado estamos... Claro, eso es muy cierto, pero precisamente estamos en este proceso de entendernos, de conocernos, y entender que la carne puede ser sustituida por otro tipo de alimentos que no sean tan ácidos y que den el mismo nivel proteínico que te da la proteína animal. Entonces, ¿qué pasa? Que es más nocivo la cantidad de elementos acidificantes que te da la carne que la proteína que te aporta. Si tú consumes verduras, si tú consumes granos, esos van a sustituir esa proteína y te va a hacer menos daño. Ahora bien, ¿cómo rompemos el paradigma de no consumir carne? Entonces, si vemos a nivel mundial, hay muchos ejemplos en los que está demostrado personas de gran éxito y de gran nivel de actividad física que son vegetarianos. Novak Djokovic, el tenista número 1 del mundo, es vegetariano, ¿lo sabías? Y mira que son personas que duran 2, 3 y hasta 4 horas jugando permanentemente. Entonces, ¿qué más ejemplo de demostración que la carne no es total y absolutamente necesaria, que se puede sustituir con otras? Venus Williams, la reina, 7 ganadoras de 7 veces el Grand Slam, también es vegetariana. Lewis Hamilton, de la Fórmula 1. Kyrbin Irwin, un jugador de la NBA. Y estamos hablando que Kyrbin Irwin es una persona que mide fácilmente 1,90 y tiene una contextura física de 110, 120 kilos. Y es vegetariano. Entonces, a nivel nacional está Sebastián Pérez,
Juan Fernando Quintero también están en procesos vegetarianos y vemos que son jugadores muy eficientes, muy rendidores. Entonces, pues bueno, la invitación está a tener conciencia en la alimentación, en masticar y en tratar de balancear aquellos alimentos, tratar de entender cuáles son acidificantes y tratar de eliminarlos. Los alimentos más ácidos son el café, alcohol, bebidas gaseosas, frituras, azúcar refinado, harina blanca, los zumos de frutas envasados, la mermelada, la leche acidifica también. Entonces, la invitación es que empieces a mejorar y a tener más conciencia de tu proceso alimenticio. Muchas gracias, Juan Manuel, por estos consejos que nos acabas de dar. Espero que a todas las personas que nos están escuchando pues lo pongan en práctica, ¿no? Y te invito a que te conectes en el próximo podcast donde hablaremos sobre ejercicio, postura, comunicación y buenos hábitos. No te lo pierdas. Por ahora nos despedimos, pero no te pierdas el próximo capítulo de nuestra serie Creciendo con Juan Manuel. Y recuerda, dejar de ser quien eres para convertirte en lo que quieres ser.